¿Cuántos se acuerdan? Las semanas pasadas estuvimos hablando acerca de la importancia de la palabra de Dios, acerca de la importancia de la lectura de la palabra, de que es importante que cultivemos la palabra de Dios en nuestras vidas, que tengamos una relación con la palabra, el que estemos ahí en la lectura, que se ha dejado la lectura y la importancia de la lectura de la palabra. Ahora, yo quiero hablar acerca, y lo voy a poner de esta manera, que es la combinación perfecta, es la mezcla perfecta para nosotros. Y dices, ¿cómo es eso? ¿Sí? ¿La palabra es buena? Sí, pero sin nada más agarramos nosotros la pura palabra, la Biblia nos enseña que la letra mata. ¿Cuál es la combinación perfecta? Es la palabra y el Espíritu. ¿Por qué? Porque por fe creemos en Él. Por fe creemos que Él murió en la cruz por nosotros. ¿Para qué? Para que Él nos dé vida eterna, que nos dio vida eterna. Y si no lo creemos, porque eso es espiritual, no creemos, cortamos lo que dice la palabra. Y decimos, es que no hay, ¿por qué? Porque fe viene por el qué. El oír y el oír y el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Sí? Eso crea en nosotros fe. Eso en cada uno de nosotros. Aún en los niños, por eso jugamos, yo juego con ellos. ¿Sí? ¿Y qué pasa si no se lo aprenden? Pues no pasa nada. Pero el que lo estén oyendo, que lo estén machacando, que lo estén... Díganme si no hay veces se han encontrado ustedes en un momento donde dices, en esta situación, y te acuerdas de un versículo de la Biblia. No te acuerdas de todo, no te acuerdas ni dónde está, pero tú te acordaste de algo que Dios habló contigo. ¿Alguien? ¿Sí? Entonces, ¿qué es la importancia? La importancia es que tú conozcas la palabra de Dios, que tú vayas aprendiendo para que puedas funcionar en tu día a día, pero no dejando al lado el Espíritu de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Dios quiere hablar a tu vida. Dile al que está al lado tuyo, Dios quiere hablar a tu vida. ¿Sí? Ahora, tú puedes decir, ¿y cómo Dios va a hablar a mi vida? ¿Sí? Tan sencillo como, recuérdame tu nombre, ¿cómo se llama? Carolina, Carolina, Paola, Paola y Carolina. Ahora, imagínense, a lo mejor pueden preguntarse, ¿y cómo Dios me va a hablar? ¿Sí me entienden? Tan sencillo como ahorita yo las vi y estaban. Es así de sencillo. ¿Por qué? ¿A poco a nosotros nos cuesta platicar con alguien? ¿Cómo te va cuando platicas con tu mejor amiga? ¿Cómo les va? ¿Se quedan calladas? ¿O callados? ¿O no les para la boca? ¿Verdad? Y hablas y se ríen de bobada y media, hasta de simplezas y ahí estás, ¿verdad, Barbie? Le haces sí. ¿Sí? Y a veces, yo me acuerdo cuando estaba con los jóvenes, nomás llegaban y hasta con miraditas ya se estaban riendo. Y yo decía, y después ya traían un cotorreo y se estaban riendo y yo me reía, ni sabía de qué, pero yo me reía porque se reían bien a gusto. ¿Sí? Y díganme si no es cierto. ¿Es más padre ver sonreír a la gente o ver platicar a la gente que ver pelear a la gente? ¿Sí o no? ¿Sí? Y saben una cosa, el Padre quiere platicar contigo. Dios está interesado en que tú tengas una relación personal con Él. Así de simple. ¿Por qué? Cada uno de nosotros somos diferentes, ¿eh? Sí. Cada uno de nosotros tenemos pensamientos diferentes. Cada uno de nosotros nos hizo diferentes. Dios nos hizo diferentes. Podemos ser de un mismo modelo, ¿sí? Por un decir, yo soy 78,
Y puede haber 1978 un montón más, pero a todos nos hizo diferentes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la realidad es que Él es nuestro Padre. Y Él está al pendiente. Cuando yo hace rato les decía, ¿saben qué? Es que Dios los ama. No se los digo en broma, ¿eh? No se los digo porque les voy a decir esto. Yo cuando no le conocía, yo me acuerdo un día que yo estaba sentado en una silla ahí atrás. Y yo me acuerdo que yo le decía a Dios, ¿tú cómo puedes decir que me amas cuando yo estoy aquí en la tierra y está pasando esto, 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 esto y esto en mi vida? Y era un adolescente, ¿eh? Yo le decía, Dios, es que tú estás allá. Yo sé que tú existes. Me han dicho por años que tú existes, pero yo no te conozco. Mi madre me ha inculcado, mi padre poquito nos han hablado, pero yo sé que tú existes. No sé cómo, pero yo sé que tú existes. Le dije, pero tú estás allá y yo estoy aquí en la tierra. Sí. Y déjenme decirles algo, no entendía, pero ya estaba teniendo mis primeras charlas con Dios. Sí. ¿Por qué? Llegó un momento donde yo empecé a tener un hambre de la palabra de Dios. Empecé a conocer la palabra de Dios como joven. Empezaba a ver qué decía Dios acerca de mí. Y yo veía ciertas cosas en la palabra donde yo decía, es que esto no le agrada a Él, y empezaba a ver algo en mí sin yo entenderlo. Sí. Hasta que yo me encuentro donde encuentro y la palabra produjo fe en mí. Hasta donde yo pude entender, ¿sabes qué, Dios? Es que tú lo hiciste por mí. Sí. Y el entender esa parte que Cristo, Dios había mandado a su único hijo a morir por mí, eso cambió mi vida, ¿eh? Sí. Cambió inseguridades, cambió cosas que yo tenía en mi corazón que a nadie se las había abierto. Salud. Y yo decía, Dios, cuando yo entendí que Él era mi Padre, cambió todo. ¿Sí? Porque Él es mi Padre y Él me ama. ¿Sí? Él me ama. ¿Sí? Acompáñenme a 2 Corintios 3, versículo 6, por favor. Que aquí vamos a iniciar. 2 Corintios 3, verso 6. Nico, hazme un favor, pásaselas, ¿no? 2 Corintios 3, verso 6. Y dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Sí? Aquí podemos ver que está separando en dos puntos que habla acerca de la letra mata y que el espíritu vivifica. ¿Sí? Ahora, aquí está hablando acerca de la ley que era establecida en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Antes era por reglas o normas establecidas que se habían establecido que si no las obedecían, ¿qué? ¿Sí? ¿Y qué pasa? Por eso está haciendo una diferencia, ¿sí? Porque antes los preceptos mosaicos se decía que era la obediencia perfecta, ¿sí?
por parte de todos los que vivían en ese régimen, ¿sí? Pero ¿qué era? Del régimen de la letra, del Antiguo Testamento, ¿sí? Ahora, acompáñenme adelantito a Romanos, perdón. Romanos 7:6. Romanos, versículo 7, capítulo 7, verso 6. Y dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estabais sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la realidad es que Cristo vino a cambiar eso. ¿Sí? Porque antes era la letra, antes eran las cosas, los preceptos, las cosas que habían dictado, ahora viene a ser por el nuevo pacto de Jesucristo, ¿sí? Por el cual, ¿qué? Ya no soy acepto, ya no en el hecho de que si yo fallezco, ¿qué pasa? ¿Sí? Ya no es por mis hechos, sino ahora es por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz y murió por nosotros. Salud. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesucristo vino ahora el nuevo pacto. ¿Sí? Que ya no es por leyes, sino que es por medio de él. ¿Sí? Ahora, acompáñenme a Gálatas. Los voy a viajar un poquito. Gálatas 3, 11 y 12. Al principio. Y dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo, ¿por la qué? Fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. ¿Sí? ¿Pero qué dice? Es evidente porque el justo por la fe vivirá. ¿Sí? Tú y yo, ¿sí? Tenemos acepto al Padre por medio de la fe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo le creo a Él de lo que Él hizo en la cruz por mí, para que yo tenga vida eterna. Porque no se trata de obras, sino se trata de lo que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí. ¿Sí? Un día me encuentro con un joven donde la realidad que este joven pues había sido muy malo. Ese estaba en la cárcel, había salido, lo tenían aislado totalmente, pero era de esos malos, hablando que hallaba uno y ya era mal, pues era bastante malo que lo tenían que aislar, ¿no? Y me acuerdo que yo entraba con él y platicábamos. Y un día me dice, Johnny, es que yo he hecho esto, y me empezó a sacar todo. Y me decía, ¿cómo crees que Dios me va a perdonar? ¿Cómo crees que yo puedo después de? Y me decía, yo puedo morir el día de mañana, yo puedo morir el día de hoy. Dice, porque yo he hecho muchas cosas aún aquí adentro. Dice, y no sé si el día de mañana voy a despertar. Y yo platicaba con él y empezamos, orábamos y le leía la palabra. Y me acuerdo que un día estábamos leyendo la palabra, estaba orando por él. Y en eso hubo algo en él, que fue el Espíritu de Dios.
Y estaba llorando y llorando y llorando y llorando. Y me acuerdo que me decía, es que no entiendo, pero hay algo dentro de mí. Y estaba llore y llore y llore y llore. Y en eso se da un parón. Sí, se da un parón, va a un colchón. Había varias camas, pero él estaba solo, va a un colchón, estaba escondido, una cartita. Y me dice, ¿sabes qué? Yo quiero cambiar. Me dice, yo quiero entregarle mi vida a Dios. Y dice, nada más tengo una razón. Dice, es una niña. Dice, es mi hermanita. Que todos los miércoles, dice, de día de visitas, viene y me trae un bolillo y una coca. Me dice, y es lo único que a mí me interesa, por lo que yo quiero cambiar mi vida. Y dice, y si yo puedo hacer algo por esta niña, no importa el costo, me dice. Y yo me quedé pensando en esto y en ese sentido, donde ya después oramos, aceptó a Cristo, pero ¿cómo un rayito de luz donde uno puede decir que hay pura maldad? Dios abrió en su corazón una pestañita donde había un motivo, no todo era malo, donde el motivo de poder llevarlo a cabo por su hermanita era malo, no era correcto. Sí. Pero cómo hubo una rendijita. Sí. Y yo después dije, ¿y por qué esa carta la guardaba donde no era su colchón o la que no, o no era? Y después, ¿sabes por qué entendí que lo tenía en otro lado? Para no mostrar él debilidad. Porque si le cachaban esa cartita o si veían que algo, ya sabían por dónde llegarle a él. Sí. Y él, en su sentir, ¿qué era? Rudeza. En su postura era, a mí nada me lastima. En su postura era altanero en el hecho donde yo soy fuerte. Sí. Y yo llego primero antes que cualquier otro. ¿Por qué? Porque él era su forma de decir, es que yo soy. Y no podía dar esas puertas, abrir esas puertas en su vida para mostrar debilidad. Sí. Y yo me acuerdo que yo llegaba con él y nos empezábamos a orar. Y déjame decirte algo. Sí. El Espíritu es quien redarguye el corazón de las personas. El Espíritu de Dios es el que trae convencimiento al corazón de cada uno de nosotros. Porque tú puedes saber y tú puedes reconocer, pero la realidad es que hay principios que nos han dicho aún desde nuestros padres, no robes. Un ejemplo. ¿Sí? ¿Y qué pasa en la sociedad? Hay hasta dichos que dice el que no es tranza no avanza. ¿Cierto o no? Ahora, ¿es correcto? No. Pero tú lo puedes decir en otros y dicen, pues sí, se le durmió o no lo hizo o X. ¿Sí? Pero no quiere decir que sea lo correcto. ¿Sí? ¿Qué es? Dios es el que hace la obra en mí. Dios es el que trae convencimiento a mi vida para que deje mi pecado, para que deje más allá de lo que yo puedo decir es que no. Sí, Dios lo hace en mí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la realidad yo podía decir antes de que mi vida fuera transformada, yo decía, no puedo cambiar. Es que no quiero cambiar. Es que mi vida es así por esto, esto y esto. Y no quiero cambiar. Pero había dentro de mí, en el fondo, donde yo sabía que estaba mal. Sí. Yo sabía. Pero el Espíritu de Dios entró a mi vida y cambió mi vida. Sí. Ahora, tú puedes decir,
¿Cómo es eso? Sí. ¿Por qué? Es por fe. Sí. Pero el Espíritu de Dios quiere atraer tu corazón. Sí. Y donde menos tú te esperas, Dios te habla y Dios hace algo en ti. Por eso es la importancia de que nosotros leamos la palabra, pero al igual es que escuchemos al Espíritu de Dios en nuestras vidas, porque el Espíritu de Dios es quien transforma, es quien nos ayuda, es el quien nos guía nuestros pasos. ¿Sí? ¿Por qué? Somos espíritu. ¿Sí? Vemos que en el principio Dios nos hizo del polvo. Pero ¿qué hizo Dios? Nos sopló ¿qué? Aliento de vida. Sopló su espíritu en nosotros. ¿Sí? ¿Qué? Tú eres un hombre también espiritual. Eres espiritual. ¿Sí? ¿Qué es? La cosa es que muchas veces nos cerramos a las cosas porque la realidad es que muchas veces no hay esa fe para verlo. ¿Sí? Y dices, ¿cómo? Yo me he encontrado con gente que me dicen, es que no puedo cambiar. Llevo años tratando de cambiar mi vida. Llevo años, ¿sí? Pero nunca ha dejado que Dios entre a su corazón. ¿Sí? ¿Por qué? Una vez que Dios entra, ya no puede ser el mismo. ¿Sí? Porque el espíritu, ¿qué? Redarguye. Yo me acuerdo una vez que yo le dije, Dios, aquí está mi vida, aquí está esto, y estaba haciendo algo que no le agradaba y empecé a sentir feo en mi espíritu. Y dije, no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es real. ¿Sí? Dios es más real que en la silla que tú estás sentado, ¿eh? Dios es más real que el celular que tú agarras. A ver, alguien, a lo mejor si tú te dedicas a eso, pero yo no entiendo toda la nueva tecnología, ¿eh? Que es que si tú haces esto, es que lo transforma en una quién sabe qué y lo pasa y los satélites y pa. A ver, ¿alguien lo entiende? ¿Que no se dediquen a eso? Yo no lo entiendo, ¿eh? Yo no entiendo, yo no capto cómo un cuadrito de estos puede hacer infinidad de cosas. Yo no lo capto. Mi mente no alcanza a saber. ¿Sí? Pero ahora, déjame decirte algo. Lo creo. Y dices, ¿por qué lo crees? Pues porque lo estoy utilizando. ¿Sí? Yo no entiendo cómo yo puedo hablar y me contestan en segundos de aquí a Canadá. ¿No lo entiendo? ¿Cuántos se acuerdan de antes de los telegramas y todo eso? Sí. ¿Cuántos de ustedes les tocó hablar y que tardabas semanas en hablar, hacer una llamada y tenías que buscar a alguien? Sí. Cuando yo me casé y tenía que hablarle a mi esposa que me iba a la sierra, ¿sí? Yo tardaba, buscaba, a veces le hablaba entre una y máximo 2 veces y le decía, no te agüites y no te hablo, ¿eh? Porque había un solo teléfono, era una casetita y tenías que subir todo el cerro. Ese es el amor, ¿eh? Fíjate, ahorita que estoy recordando eso, ese es amor, ¿eh? Tenía que subir todo el cerro, en serio, ¿eh? Y con la esperanza de que funcionara, ¿sí? Y aún a veces se cortaba. Los años siguientes, como 6, 7 años después, empezaron los celulares y se acuerdan que había unos Nokia, unos cuadritos chiquitos de plástico, chiquititos así, ¿no? Después, primero los grandototes, pero luego los chiquitos, ¿no? Y que ahora le llaman los del Oxxo, ¿sí? Que dicen,
esos agarraban recepción bien padre. Y yo traía mi chicharito de esos y en la sierra me agarraba, pero tenía que ir a buscar, no era que donde sea, ¡prac! ¿Sí? Y tenía que ir a buscar y donde teníamos, todos andábamos, a ver, el mío agarra, vénganse, hacemos llamada rápido. Y no te muevas, no te muevas, no te muevas. Y el que sigue, órale, pero ven, es aquí, ¿eh? Ahora, ¿lo entendemos hoy en día? Porque lo vemos. Déjame decirte algo. Muchas veces con la palabra nos han dicho de que Jesús murió por nosotros. Sabes que Dios existe, pero muchas veces le crees más a este mundo que a Dios. Sí. Y no porque no lo hayamos visto, quiere decir que no exista. Sí. Es por fe. Es fe. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no puedo ver. ¿Cómo viene la fe? Por el oír y el oír y el oír y el oír la palabra de Dios. Hay veces que no alcanzamos esa fe, ¿por qué? Porque ¿qué hay en ti? Es que Dios, es que yo quiero que tú. Hay muchas veces la gente nada más ora cuando tiene un problema. Muchas veces la gente me dice es que ora por nosotros porque la verdad tú estás más cerca de Dios y yo me quedo. Pues creo que vivimos en el mismo planeta, ¿eh? Sí. Más cerca no. Es más, yo estoy más lejos, estoy más chaparro. ¿Sí? ¿Pero qué? Porque no tienen una relación personal con su padre. Sí. Tú necesitas y yo necesitamos leer la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios en nuestra vida, pero de no dejar de un lado lo que es lo espiritual. ¿Por qué? Fe es por el Espíritu, viene por la palabra de Dios y eso me da para que yo pueda creerle a Él cada día un poco más. ¿Por qué? Es el estar practicando en ello, en las cosas cotidianas, para que yo pueda crecer en fe. ¿Sí? ¿Y qué es? Que tú le creas a Él más que lo que está en el mundo. Dice aquí en Gálatas 3:11, no lo busquen, yo lo leo. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente que es una evidencia porque el justo por la fe, ¿qué? Vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ella. ¿Sí? ¿Qué es? El fe. El justo por la fe, ¿qué? Vivirá. ¿Sí? Yo te hago esta pregunta. ¿Cómo quieres vivir los años que te tocan en esta tierra? Van a haber dificultades, ¿eh? Van a haber cosas duras. ¿Te vas a apartar de Dios? Sí. Ahora, uno puede decir, no. ¿Cómo está tu vida? ¿Está agarrada de Él? Porque si no, entonces se convierte en una religiosidad. Y vivimos en un país donde somos sumamente religiosos, mas no tenemos una relación personal con Cristo. Sí. Tú puedes preguntar, tú puedes ver en tu vida. Yo en mi familia
¿No agarrábamos la Biblia para leerla? Sí. No me inculcaron leer la Biblia, pero sí me llevaron al catecismo. Sí. No me inculcaban lo que decía Dios, pero esperaban de nosotros buenos hijos. ¿Cierto o no? Sí. Ahora yo me encontré en una edad donde fui creciendo. Yo veía a mi familia era, hablando no de mis padres, mi familia, eh, eran sumamente religiosos, sumamente. A mí, si yo tenía que ir a la iglesia, tenía que ir de traje, no podría hablar, no podía hacer ciertas cosas. Y me acuerdo que mi abuelita me decía esto y a mí la que más me llevó a la iglesia fue mi abuelita. Pero yo recuerdo que ya cuando yo crecía, yo decía, a ver, no me cuadra algunas cosas. Yo ya empezaba a hablar. Y le decía, y yo me acuerdo que yo decía, ¿y por qué, abuelita? ¿Cuántos saben que todos hablan todo, verdad? Oye, abuelita, ¿por qué dice esto que esto y esto y esto empezaba ahí? Y fulanito de tal así. Ay, hijo, es que, a ver, abuelita, ¿por qué? Si esto y esto y esto dice, yo lo leí, yo lo oí. ¿Por qué son así? Yo era bien preguntón, ¿eh? Sí. Y yo entendí una cosa después. No todo el que leía decía amar a Dios, vivía conforme a lo que decía Dios. Sí. ¿Qué tú quieres para tu vida? Yo te quiero dejar aquí. No tan solamente se trata de guardar tu Biblia, de llevar tu Biblia en mano, de cargar todos los domingos a asistir, sino tu vida. ¿Sí? ¿Quién das importancia en tu vida cuando Dios tiene que ser lo primero en tu vida? Romanos 10:4, no lo busquen, dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque la justicia que es por la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Sí. Luego lo pueden buscar, está en Romanos capítulo 10, verso 4 al 11. Sí. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si yo predico, yo hablo amar a Cristo, mi vida, ¿qué tiene que reflejar? Que yo obedezco a Él. ¿Sí? ¿Cuántos padres le pedimos a nuestros hijos obediencia? A ver, ¿hay algún padre que no? Dices, no pasa nada. Todos, ¿no? Ahora yo me pregunto esto. Nosotros le pedimos a nuestros hijos obediencia. ¿Y nosotros obedecemos? Es una buena pregunta, ¿no?
Sí. Nosotros obedecemos le pedimos a nuestros hijos que lean su Biblia. ¿Lees tu Biblia? Y podemos seguir infinidad. Les voy a decir esto. Sí. Esta es la palabra de fe que predicamos. Nuestra mejor manera de compartir a otros es que nuestra vida hable a quien nosotros amamos. Sí. ¿Por qué? Tu vida habla, ¿eh? Habla a tus hijos, habla a otros que ni siquiera te conocen, hablas en tu trabajo, en la escuela. Tu vida está constantemente hablando de ti, de quién eres tú. Sí. ¿Qué es lo que hay en ti? Y yo quiero decirte algo. La palabra de Dios, métela en tu corazón, métela en tu vida. No hay cosa mejor que ello. Y vívelo. Cambia poco a poco. ¿Sí? A lo mejor es la primera vez, a lo mejor ya tienes varias veces, no importa cuánto. Conócele a Él como tu Padre, para que tú puedas caminar y ver qué es lo que dice Dios acerca de ti. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios, por este tiempo. Gracias, Dios, porque tú eres un Dios amoroso, tú eres un Dios bueno, y Señor, tú estás al pendiente de nosotros. Señor, yo te pido que en esta mañana tú obres en el corazón de cada uno de los que están aquí. Que cada uno de ellos pueda tomar una decisión en su corazón de conocerte a ti y de vivir para ti, Dios. Tócalos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.